como Fiscalía de la Nación, hemos presentado la acción de inconstitucionalidad de la Ley 32.107, ley que precisa la aplicación y alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, porque atenta contra la defensa de los derechos humanos debido a que se contrapone a los estándares internacionales en materia de derechos humanos reconocidos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y otros tratados de carácter regional y universal que el Perú ha ratificado. Los crímenes de lesa humanidad están considerados como violaciones más graves del derecho internacional y del derecho internacional humanitario, por lo que no les son aplicables la amnistía ni los plazos de prescripción. En esencia, resaltar que desde una perspectiva constitucional, la Ley 32.107 presenta contradicciones severas con las normas fundamentales del Estado peruano, en particular con el artículo 55 y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. El artículo 55 de la Constitución establece que los tratados internacionales ratificados por el Perú forman parte del ordenamiento jurídico nacional y tienen rango constitucional. Este precepto vincula al Estado peruano a respetar los compromisos adquiridos en tratados internacionales, específicamente en materia de derechos humanos. Por tanto, cualquier norma interna que contradiga estos tratados es inconstitucional. La Ley 32.107, al permitir la prescripción de crímenes de lesa humanidad, claramente entra en conflicto con tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución ordena que los derechos fundamentales deben ser interpretados conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Perú. Esto implica que los jueces y funcionarios públicos están obligados a aplicar y defender los estándares internacionales de protección de derechos humanos, incluso cuando las leyes nacionales pueden contradecirlos. En este contexto, la Ley 32.107 viola directamente esta disposición al permitir la impunidad de crímenes por su gravedad. No pueden ser amnistiados ni prescritos. En este contexto de inconstitucionalidad, la Ley 32.107 vulnera la autonomía e independencia funcional de los magistrados, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que a la fecha se encuentran a cargo por hechos de especial gravedad, como Madre Mía, Humaya Chambara, Geotondía, Lurigancho, Pacha 1 y 2, Galván Borja, entre otros, que están en la investigación preliminar. En los casos Horas, Pichari, Ventosilla, Las Gardenias, Tabaloso, Chusquichuico, entre otros, que están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal. Los casos Chusqui, Guanto 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedullo, Sobre Bomba, Acomarca, Hilario, Trucíos, Cantuta Pativilca, José Navarrete, Humasi, Racaya, Mamerita, Mestanza, entre otros, en etapa de juicio oral. Y finalmente, los casos de sentencia como Chumbivilca, Chusqui 1, Totos, Cabitos, 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López, Rimachi y otros, Leonor La Rosa Bustamante y demás. Respecto a este punto, debemos indicar que se ha tomado conocimiento de la presentación de solicitudes de prescripción de la acción penal en los procesos penales en los que intervienen fiscales integrantes del subsistema especializado en derechos humanos e interculturalidad, al amparo de la Ley 32.107, ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, tal como se aprecia en el cuadro que nosotros hemos presentado en la acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, el Estado peruano tiene una obligación ineludible de garantizar justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Esta obligación no es solo moral, sino también legal, y está consagrada en los compromisos internacionales que el Perú ha asumido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en múltiples ocasiones que los estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos, sin importar el tiempo transcurrido. La Ley 32.107, al proponer que no se persigan delitos cometidos antes de julio del 2002, abre la puerta a la impunidad para los autores de crímenes graves cometidos durante un conflicto armado interno en el Perú. En ese sentido, la vigencia de la Ley 32.107 en la legislación peruana frustra las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías de subsistema especializado y perjudica, en este caso, al Ministerio Público y, por supuesto, al Poder Judicial, que venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas y sus parientes. Como lo hemos citado, en nuestra demanda existen sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de los cuales ha reconocido que los estados tienen el deber de investigar,
juzgar y sancionar a los culpables de graves violaciones a los derechos humanos. Este criterio jurisprudencial constituye un claro y radical rechazo a las leyes que permitan la prescripción y por ende la impunidad de este tipo de hechos. Por otro lado, así tenemos que esta ley 32.107 es inconstitucional, pues atenta contra los fiscales de este subsistema, puesto que el artículo 5 señala que al hacerlos pasible de responsabilidad administrativa, habilita la posibilidad de que la Autoridad Nacional de Control ejerza un control disciplinario de las decisiones que adopte en el marco de las investigaciones y procesos judiciales en los que intervienen. En efecto, al disponer la aplicación inmediata de la prescripción a delitos que vienen siendo investigados y procesados por el Poder Judicial, vulnera derechos y principios constitucionales y, por tanto, resulta inconstitucional e inconvencional. Las sanciones u otras represalias contra los operadores de justicia por aplicar su criterio jurisdiccional se encuentra proscrita por los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de las Naciones Unidas, que estipula que las y los jueces deben ejercer funciones sin restricción, influencias indebidas, presiones, amenazas o intervenciones directas o indirectas de cualquier sector o por cualquier motivo. Esto incluye la protección frente a represalias por la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos en sus decisiones o ejercer el control de convencionalidad, principio jurídico según los cuales los jueces y fiscales y tribunales nacionales interpretan y aplican las normas internas en consonancia con las obligaciones internacionales convencionales. Como bien lo ha señalado el abogado que me ha precedido, existen sentencias del Tribunal Constitucional que ha establecido que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el caso Genaro Villegas Namuche, sentencia 2488-2002, habeas corpus, sentencia del Tribunal Constitucional 24-2010, proceso de inconstitucionalidad, sentencia del Tribunal Constitucional del caso Edgar Acevedo López, 2071-2009, de fecha 5 de abril del 2015. En consecuencia, la prescripción prevista por el Código Penal debe interpretarse a la luz de lo dispuesto por la Constitución, los tratados y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia. No es absoluta, pues resulta inadmisible cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos. La ley 32.107, con lo cual nosotros solicitamos su inconstitucionalidad, pretende impedir la investigación, juzgamiento y sanción de conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la década de los 80 y 90 del siglo pasado. Lo hace partiendo de una premisa equivocada, ya desestimada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Por estos fundamentos expresados y extendidos en nuestra demanda de inconstitucionalidad, nosotros solicitamos que la ley 32.107 sea declarada inconstitucionalidad en todos sus extremos. Muchas gracias. Me tocaría, bueno, señor abogado, la verdad que no puedo dejar de decirle que me ha sorprendido que haya leído todo su alegato sin mirarnos siquiera. Me llama la atención, la verdad. Por favor, entonces ahora el abogado de la parte demandante.